Imagínate la escena, luces, gritos, una multitud eufórica. Ahí está Lee Cho-hee, una idol que lo está dando todo en el escenario, moviendo el esqueleto y cantando con pasión. La gente está enloquecida, gritando su nombre, pidiéndole matrimonio, la fantasía de cualquier artista, ¿viste? Pero de repente la canción da un giro raro. Las letras cambian de golpe y Cho-hee se encuentra cantando «Soy tu chico». ¡Upa! La pobre se queda tipo, ¿qué onda? ¿Desde cuándo soy un pibe? ¿Las letras siempre fueron así? Mientras ella se pregunta qué está pasando, la cosa se pone aún más bizarra. Aparece un tipo en el escenario y la gente empieza a gritar «Cho-hee Opa», por él. Sí, la multitud que hace un segundo estaba muriendo por ella, ahora está re contenta por el pibe. A nuestra Cho-hee le agarra un ataque de pánico. «Soy una chica, grita, mientras un manager intenta llevársela del escenario a la fuerza. ¡Un papelón! Pero tranquilos, porque de repente, ¡pum!, Cho-hee se despierta. Todo era un sueño, una pesadilla de esas que te dejan el corazón en la garganta. La vemos ahí, con la melena revuelta, suspirando en lo que parece ser una sala de ensayo. Un señor, que parece su manager, se le acerca y le pregunta si tuvo un mal sueño. Ella asiente, confirmando que sí, que fue uno de los más raros que le tocó vivir. El hombre, con un aire de preocupación que no disimula del todo, le pregunta por qué sigue durmiendo en la sala de práctica y no se va para su casa. Cho-hee le explica que se quedó esperando a los demás, a sus compañeros de grupo, para ensayar bien temprano, pero que no aparece ni el loro. Encima tiene que ensayar rápido para irse a su laburo de medio tiempo. Cuando menciona «los demás», el manager se pone medio raro, esquivo. Cho-hee lo mira, desconfiada. Y no es para menos, porque la cosa no termina ahí. Poco después, vemos al manager y a otra persona con cara de funeral preguntándose, con un tono bajito y preocupado, ¿cuántos se escaparon? Parece que la banda de Cho-hee se disolvió sin aviso y ella, la pobre, recién se está dando cuenta. «5, ¿estás jodiendo? ¿Todos se fueron menos yo?» Cho-hee explotó. La pobre no lo podía creer. ¿Cómo era posible que todo su grupo se hubiera disuelto sin que ella se enterara? Era una pesadilla de la que no terminaba de despertar. Mientras ella se desgañetaba exigiendo una explicación, el manager, con la cara más larga que un lunes, empezó a soltar las razones. Una se fue a otra agencia, otra tiró la toalla, otra se fue a estudiar a Estados Unidos, y así. Una lista interminable de sueños rotos. «¿Y qué pasó con Ian? Yo era la más cercana a él», preguntó Cho-hee con un nudo en la garganta. «Ah, Ian dejó una nota y se fue», murmuró el manager intentando ocultar la verdad detrás de una sonrisa forzada. «No te decepciones, Cho-hee, después de todo, vos sos el as de la compañía». La nota, tirada a un costado, no era precisamente alentadora. «Esta agencia no tiene respuestas. Cho-hee Unni». Un golpe directo al corazón. Pero el manager y otra compañera no se daban por vencidos. Sacaron la carta bajo la manga con una sonrisa que rozaba lo desesperado. «Escuchá, tenemos una noticia enorme. KN Channel va a invertir 20 millones de wones en un nuevo proyecto. Es un programa de supervivencia idol, High Teen Universe». Explicaron que iban a seleccionar 50 chicos y 50 chicas de 17 a 19 años para mandarlos directo a un campamento de entrenamiento. Solo necesitabas mandar un video y un portfolio. «Esto es perfecto para la Lee Cho-hee de 18 años. Vamos a hacerlo, Cho-hee», insistían, moviendo la cabeza con una energía que no disimulaba la ansiedad. Pero Cho-hee, harta de promesas vacías, los miró sin brillo en los ojos. «¿Creen que va a funcionar? ¿Que KN Channel me va a elegir?» «Claro que sí, Cho-hee, tenés mucho talento», gritaron a coro, pero ella ya no les creía. «Si tuviera tanto talento, no habría debutado ya», murmuró, su voz apenas un susurro. Estaba cansada, demasiado cansada, para seguir escuchando estrategias y planes que nunca llegaban a nada. «Honestamente, ya no sé qué pensar. Me tengo que ir a mi trabajo a tiempo parcial. Los escucho, manager». Y sin más, se dio media vuelta y salió, dejando a los managers con la boca abierta y un plan fallido en las manos. Mientras caminaba por la calle, con el sol poniéndose y la ciudad tiñéndose de naranja, Cho-hee suspiró. «Con razón tuve una pesadilla hoy», pensó. Soñaba con ser idol desde la escuela media,
y ahora, con 18 años, ya era una trainee de cuarto año. Había cambiado de agencia 3 veces y su debut se había cancelado otras 3. Había dejado la escuela, se había dedicado por completo a esto, y aún así... ¿Qué me pasa?, se preguntaba, apretando los puños. Se había esforzado tanto. Le dijeron que era muy masculina, así que se dejó crecer el pelo. Le dijeron que su voz grave era única. Le dijeron que ser alta era un plus. Y entonces, ¿por qué su debut se cancelaba una y otra vez, justo cuando estaba a punto de suceder? ¿Por qué?, salió de su boca, casi un lamento. De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. ¡Wow, Lee Dahi! ¡Llegás tarde! Chouji se volteó para ver a una chica más joven. «Solo ando por ahí. ¿Qué onda con la ropa? ¿La usás porque hace frío?» ¿Ropa? Chouji se miró y con un horror creciente vio su delantal de trabajo a tiempo parcial, con un cerdito dibujado en la panza. ¡Ek! ¡El delantal! Me olvidé que lo seguía usando después de trabajar. Su cara se puso roja de la vergüenza. «Ah, Uni, con el debut a la vuelta de la esquina, tenés que cuidar tu imagen», dijo la chica. «Ah, verdad, sí, debería, para el debut», murmuró Chouji, todavía un poco aturdida. «¿Dónde está mamá? ¿Papá está en el hospital?» La piba, sin perder el ritmo, le contestó que su mamá también estaba trabajando a tiempo parcial. Chouji frunció el ceño. ¿Tiempo parcial? Si le duele la espalda, ¿qué clase de trabajo es ese? La chiquita explicó que era para pagar las facturas del hospital de su papá. La operación ya estaba hecha, sí, pero los gastos de internación eran el verdadero problema. A Chouji se le hizo un nudo en la garganta. La joven, que parecía saberlo todo, le clavó otra pregunta incómoda. ¿Se pospuso el debut otra vez? Chouji casi se ahoga. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? La nena la miró como si fuera obvio. Todo el mundo se da cuenta. No te vayas a desanimar así, ¿eh? No te olvides lo que siempre dice mamá. Es mejor fracasar que rendirse. Chouji la miró sorprendida. Lee Dahi, sos como un alma vieja, murmuró. La nena se rió. Y vos sos como una nena. Dale, apúrate. Si llegás tarde te toca cocinar y lavar los platos. ¡Ding! Y salió disparada. Chouji suspiró. Rendirse no era una opción para ella. Pero, ¿qué más podía intentar? Se sentía estancada, sin más desafíos a la vista. Justo en ese momento de desolación, un ting vibró en su bolsillo. Era su manager. El mensaje era un enlace a un artículo, K-Channel High Teen Universe, una inversión de 20 billones de wones. No solo los top 5 debutan, sino que hasta estar en el top 11 de la transmisión en vivo. Un premio de 300 millones de wones. Una audición sin precedentes, sin prejuicios ni discriminación. La supervivencia empieza. Chouji se quedó con la boca abierta, los ojos clavados en la pantalla. ¿300 millones de wones? Era una locura. ¿Había alguna razón para no intentar esto? No, ninguna. Quizás esta era su última chance. Voy a intentarlo, High Teen Universe, se prometió. Al instante, la escena cambió. Chouji estaba frente a su manager y un par de miembros del equipo, con una mirada renovada, preguntando qué tenía que hacer primero. La estrategia de la compañía es capturar corazones femeninos, exclamó su manager, con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos que maximizar lo boyish como una fortaleza, no una debilidad. Girl crush, capturar corazones de mujeres, amor infinito de las fans uni. La idea era ir con todo. Incluso le propusieron un nuevo nombre artístico, Lee Chomin. A Chouji le gustó, sonaba pegadizo. Sin arrepentimientos, hola, Lee Chomin, el imán de fans femeninas está aquí, dijo, posando para las fotos, haciendo una señal de victoria. Totalmente guapa y atractiva. Lo daría todo, por su sueño y por su familia. Hizo clic en enviar para su postulación. Pero la vida es una perra, che. Unos momentos después, la cruda realidad la golpeó. Sentada en un sillón, con la cabeza entre las manos y el manager al lado, la verdad era innegable. Fallé miserablemente. No había arrepentimientos, eso sí, porque se había esforzado hasta el final. El manager la miró, casi con lástima, y le dijo que estaba bien, que por lo menos no se había rendido.
y se despidió de Chomin, volviendo a llamarla por su nombre real, Lee Cho-hee. La etapa idol parecía haber terminado. Cho-hee volvió a su vida de antes, esa donde el sueño de ser famosa se sentía lejísimos. Se la pasaba estudiando para un examen, cayéndose de sueño sobre los apuntes, con fotos de su familia, esa gente por la que tanto se preocupaba. Un día se despertó sobresaltada, con el cuello tieso por haber dormido en una posición rara y la alarma de su trabajo a tiempo parcial sonando. Llegaba tarde. Salió apurada de la casa, vestida con ropa cómoda, medio desarreglada, cuando de repente se encontró con el manager. «Lee Cho-min, ¿me estás esquivando? ¿No me atendés hace días?», le recriminó el tipo, que la había estado buscando. Cho-hee se sorprendió, pero también se molestó. ¿Para qué iba a seguir practicando si ya no había grupo, ni miembros con quienes debutar? Le dijo que dejara de lamentarse por gente que no iba a llegar y se enfocara en otros trainees. Ya había hecho su mejor esfuerzo. Pero el manager no le hizo ni caso. En lugar de eso, le extendió el celular. «¿Querés ver? ¡Felicitaciones, Lee Cho-min!», soltó con una sonrisa. Cho-hee no entendía nada. ¿Felicitaciones por qué? Y ahí, en la pantalla del teléfono, un mensaje del programa High Teen Universe. Le decían que había sido seleccionada. No, esperen un momento. Le explicaron que una de las ganadoras preliminares había tenido un accidente y se había bajado, y que ella, Lee Cho-hee, o Lee Cho-min, como figuraba en el mensaje, era la primera suplente. Había entrado como la participante número 50. ¿Qué? ¿En serio? ¿Iba a estar en televisión? Cho-hee no lo podía creer. La sorpresa le hizo tirar su bolso al suelo. La alegría era inmensa, un grito silencioso de euforia la invadió. «Soy la as de Sorry Entertainment, ¿esto es real?», pensó. Se lo confirmó el manager, apurándola para que no llegara tarde. Y así, con el corazón latiéndole a 1000 y la esperanza renovada, Lee Cho-hee se lanzó hacia el canal KN, lista para su segunda oportunidad. Lo confirmó el manager, apurándola para que no llegara tarde. Y así, con el corazón latiéndole a 1000 y la esperanza renovada, Lee Cho-hee se lanzó hacia el canal KN, lista para su segunda oportunidad. Una vez ahí, con una energía que ni ella misma se creía, Cho-hee respiró hondo. «Desde hoy voy a conquistar los corazones de High Teen Universe», se prometió a sí misma, con el puño en alto. Apenas había empezado a saborear ese momento cuando la voz de alguien del staff la sacó de su trance. «¿En serio vas a llegar tarde? Date prisa y entrá». Cho-hee se sobresaltó. Claro, estaba tan metida en su fantasía que se había olvidado de que la estaban filmando apenas llegó. Con un «Ah, sí», se apuró a entrar, recordando las palabras de su manager y el premio de 300.000 yuanes de wones. Tenía que dominar todo y a todos, como le habían dicho. Pero apenas cruzó la puerta, el ambiente la golpeó como un baldazo de agua fría. Era un caos total. Gente corriendo por todos lados, cámaras y cables desparramados, nadie parecía tener idea de dónde debía ir. Cho-hee, con su mochila al hombro, se sintió perdida en medio de la estampida. De repente, una mujer del staff la interceptó. «Disculpa», empezó Cho-hee con la esperanza de que finalmente la guiaran. «Es Lee Cho-min de Sorry Entertainment, ¿verdad?», soltó la mujer, con el celular pegado a la oreja. Cho-hee, emocionada, hizo una reverencia. «Oh, sí, hola, soy Lee Cho-min». «Ya basta de saludos, ¿por qué llegás tan tarde?», la cortó la mujer, con un tono que dejaba claro que no tenía tiempo para cortesías. Cho-hee se quedó helada. «¿Qué? Si llegué a tiempo», pensó, sin entender nada. Pero la mujer no le dio chance de responder. «Suficiente, cambiate de ropa y salí rápido», y la empujó hacia un lado, señalándole un vestuario. Cho-hee corrió como alma que lleva el diablo, agarró la ropa que le habían dado y se metió al primer lugar que vio. Solo cuando cerró la puerta, con la ropa en la mano, se dio cuenta. «Espera, ¿este no es el baño de hombres?». Sí, era el baño de hombres. ¿Qué tan apurada debía estar la gente para confundirse así? «Lee Cho-min, te doy 10 segundos», escuchó desde afuera. 10, 9, empezó la cuenta regresiva. Espera un momento», gritó Cho-hee apurada mientras se ponía el uniforme que le habían dado. Era una chaqueta azul sobre su buzo, con una etiqueta que decía «Sorry Ent Lee Cho-min». Mirándose en el espejo, notó que la ropa era masculina. La ropa es un poco de hombre. Entiendo que es un concepto escolar en el espacio, pero igual, pensó, confundida. «Por favor, entra acá».
Cho-hee, todavía medio atontada por la situación, se dejó llevar. Todo se movía tan rápido que apenas podía procesarlo. La llevaron a una puerta, que al abrirse la cegó con una luz brillante. ¡Oh, es tan brillante!, se quejó, cubriéndose los ojos. Al acostumbrarse, vio la escena. Un escenario gigante, luces por todos lados y un montón de gente parada en filas, todos con uniformes similares al suyo. El staff la empujó. «Date prisa y entra. Todos menos Lee Cho-min están esperando». Cho-hee se adelantó, sintiendo todas las miradas sobre ella. Levantó la vista y la verdad la golpeó como un rayo. Los concursantes, todos eran hombres. Chicos altos, con el pelo teñido, algunos más serios, otros con sonrisas deslumbrantes. Miró el cartel del programa, High Teen Universe. Luego se tocó la etiqueta en su pecho, Lee Cho-min. No podía ser. ¿Qué era esto? ¿Por qué todos eran chicos? Ella era Lee Cho-hee, una chica. Se había cambiado el nombre a Cho-min y se había puesto ropa de Girl Crush, pero esto era ridículo. Se quedó ahí parada, la única mujer en un mar de hombres, mientras la voz del staff resonaba. «Por favor, pónganse en fila en el escenario. Trainees, muévanse rápido». La segunda oportunidad de Cho-hee había llegado, pero no de la forma en que lo había imaginado. Para nada. Lee Cho-hee, o mejor dicho, Lee Cho-min para el programa, se dio cuenta de algo. Algo muy, pero muy raro. A su alrededor, todos, absolutamente todos los concursantes eran varones. ¿Cómo era posible? Se miró el uniforme, el cartelito con su nombre, Lee Cho-min. No, no había error, su nombre estaba ahí. ¿Se había confundido de sala? ¿Estaba en el ala de hombres por error? No había forma, este era el set principal. Mientras el caos se apoderaba de su mente, un miembro del staff, con una voz que no aceptaba un no por respuesta, le gritó: «Cho-min, rápido, párate al lado de Wee In-woo, ahí donde hay un espacio vacío». Cho-hee, medio en shock, balbuceó: «¿Me están hablando a mí? ¿Cho-min?». En su aturdimiento, no se dio cuenta de que un tipo alto, con una mirada bastante intensa, ya estaba a su lado. Era Wee In-woo. El muchacho la tomó del brazo y le dijo directamente: «Soy Wee In-woo, párate a mi lado». Cho-hee, más confundida que político en campaña, solo atinó a agradecerle con un torpe «gracias». Definitivamente no entendía nada de lo que estaba pasando. Para empeorar la cosa, empezó a escuchar las conversaciones de los otros trainees. «Jaja, parece que uno de ellos va a ser aplastado», dijo uno. «¡Qué malo, sos psicópata!», le respondió otro. «No es por el ranking, es que quizás se mueran pronto, jaja». ¿Morir? ¿Pero qué clase de programa de supervivencia era este? Y encima se escuchaba todo. Como si fuera poco, uno de ellos comentó: «¿Lee Cho-min no estuvo ausente en el ensayo?». Y ahí se le prendió la lamparita a Cho-hee. Habían tenido un ensayo. Ella era la única que no sabía absolutamente nada. ¡Qué papelón! De repente, una voz resonó en el estudio. «Bueno, chicos, este es un video de pre-lanzamiento para presentarlos a todos». Y Cho-hee entendió. Era el momento de la primera impresión, de la votación inicial. Cuando el MC salga, den una buena impresión. Todas sus reacciones van a ser filmadas. El pánico se apoderó de Cho-hee. ¿Por qué todo era tan rápido? Nadie se daba cuenta de que era la única chica en este programa de supervivencia de idols masculinos. Pero no, nadie parecía notarlo. Ahí estaba ella, en su uniforme de chico, parada en medio de una multitud de pibes. Y como si la situación no pudiera ser más bizarra, las luces del estudio se intensificaron, la pantalla gigante se encendió y una imagen impactante apareció. Un cohete despegando de la Tierra hacia el espacio. ¿Una escuela en el espacio? A Cho-hee se le cayó la mandíbula. ¿Era una joda? Pero no, no era ninguna joda. Una voz imponente retumbó por el lugar, anunciando que el programa High Teen Universe venía a buscar las 5 estrellas más brillantes. Esas estrellas, al parecer, eran los mismos participantes, el equipo de exploración del espacio. Mientras la MC, una cantante famosa llamada Cherry, se presentaba y daba la bienvenida al primer día de clases de este show secreto que habían preparado por un año entero, Cho-hee seguía más perdida que perro en cancha de bochas. Todos los demás se veían listos, sabían dónde pararse, cómo reaccionar.
Y ella, la única mina en un mar de pibes, vestida con un uniforme que no le iba, solo atinaba a pensar, no, ¿llegaron todos bien? No. Estaba claro que se había salteado un paso clave. Cherry siguió explicando que solo había 50 participantes, todos entre 17 y 19 años, seleccionados por audición abierta y no por casting. Y ahí a Cho-hee le sonó la alarma. Acá hay algo que no me cierra para nada, pensó, mientras aplaudía mecánicamente con el resto. Pero, como si la vida le diera una mano, la MC empezó a soltar los verdaderos incentivos del programa. Solo por participar ya tenías 10 millones de wones asegurados. Si ganabas una misión, te llevabas una insignia de oro puro, 1 millón de wones más. Y si llegabas a la transmisión en vivo, eran 300 millones de wones más un contrato publicitario. Y eso sin contar beneficios secretos aún no revelados. A Cho-hee, que venía con el agua hasta el cuello, se le abrieron los ojos como platos. ¿10 millones? ¿300 millones? De repente, el lío del programa espacial, la escuela, los pibes, todo se volvió secundario. Su tratamiento financiero estaba completo. Se dio una cachetada mental. ¿Qué te pasa, Cho-hee? Enfócate, el canal KN no es una empresita cualquiera como la nuestra. Esto era la salvación, era su oportunidad. En medio de ese torbellino de emociones y plata, la MC anunció el siguiente paso. Ahora tomaremos asistencia. La MC, con esa sonrisa radiante, arrancó el pase de lista. Y adivina quién fue el primero en ser nombrado. Lee Cho-min de Sorry Entertainment. Cho-hee, o Cho-min como se hacía llamar ahora, casi se desmaya ahí mismo. ¿El primero? ¿Por qué? Si ni siquiera había estado en el ensayo. No sabía qué hacer, cómo responder, qué decir, un completo blanco. Mientras la MC repetía su nombre, la pobre se sentía como una estatua, incapaz de mover un solo músculo. A su alrededor, los otros concursantes empezaron a cuchichear. «¿Lee Cho-min? ¿Quién es ese? Nunca lo vi». El pánico era real. Justo cuando estaba a punto de implosionar, una mano alta se estiró y levantó la suya. Era Wee In-woo, el tipo ese que la había dirigido antes. «Sí, Lee Cho-min, presente», dijo con voz firme. Cho-hee lo miró, totalmente descolocada. ¿La estaba salvando? ¿Por qué? La MC, ajena al drama interno, le dijo a Cho-min que pasara al frente para saludar. In-woo, con un pequeño empujón en la espalda, le susurró: «¿Vas a renunciar? Deja de temblar y anda a saludar». Así que Cho-hee, con el corazón en la boca y la vergüenza marcándole el paso, se acercó al escenario. «Saluda acá, Cho-min», le indicó la MC. Cho-hee, presa del pánico escénico y de una confusión monumental, hizo una reverencia casi exagerada y soltó un grito que se escuchó por todo el estudio. «¡Hola! ¡Cho-min entra!». Un silencio incómodo llenó el lugar, seguido de unas risitas disimuladas. La MC tuvo que corregirla con una sonrisa forzada. Cho-min, no es Cho-min entra, Lee Sorry. No es Sorry enter, Lee Cho-min. Cho-hee sintió que la tierra se la tragaba. Los de producción se reían a carcajadas. «Lo siento mucho, por favor cuiden de mí», balbuceó haciendo otra reverencia aún más profunda. Para ella todo estaba arruinado, completamente arruinado. La MC, intentando salvar la situación, dijo algo como: «Sí, Cho-min, esperamos una gran presentación». Pero los demás concursantes no tuvieron piedad. Se escuchaban risas y murmullos entre ellos. «¡Qué gracioso! ¿Vieron el video? ¿No se ganó el premio al más torpe? ¡Qué patoso bailando! ¡Ja!». Mientras la MC seguía con la lista, Cho-hee se sentía en el fondo de un pozo. Tenía ganas de desaparecer. Todo era un quilombo. ¿Qué estaba haciendo ahí, vestida de hombre, riéndome de su propio papelón? La motivación del dinero seguía ahí, pero el bochorno era insoportable. Mientras la MC Cherry llamaba a un receso de 10 minutos, Cho-hee solo quería que la tierra la tragara. La vergüenza era tanta que sin pensarlo 2 veces se mandó a mudar. Corrió lo más rápido que pudo, buscando cualquier refugio disponible. Y claro, el único lugar a salvo de miradas indiscretas era el baño de mujeres. Sí, de mujeres, porque a pesar de todo el disfraz, ella seguía siendo una chica. Apenas se encerró en un cubículo, su celular empezó a sonar. Era su manager, preguntando si todo iba bien. ¿Todo bien? Cho-hee, al borde del colapso, le soltó toda la sopa.
que no había ensayado, que metió la pata en la presentación y lo más importante, que estaba rodeada de puros chabones. Era la única mujer en un show de idols masculinos y encima todos creían que era un pibe. El manager, después de un silencio que duró una eternidad, soltó un «¡Qué locura!» y se disculpó. ¿Disculparse por qué? Ahí vino la frutilla del postre. El muy despistado, en un ataque de nervios, había mandado su aplicación a la versión masculina del show por error. Y lo peor de todo es que se dio cuenta recién después de que la aceptaran. O sea, el canal la había seleccionado pensando que era un tipo, y el manager recién caía en cuenta. Cho-hee no lo podía creer. ¿Me estás cargando, presidente? ¿Cómo que mandaste mi aplicación a la versión de hombres? ¿A mí? Con razón todo se sentía tan raro. Su grito de frustración casi rompe el celular. El manager, con la cola entre las patas, solo pudo seguir pidiendo perdón, mientras Cho-hee suspiraba resignada. En fin, cosas de empresa chica, pensó. Mientras se calmaba, le preguntó al manager por qué se había cancelado la versión femenina del show. Y la respuesta fue simple, aunque dolorosa. No hubo suficientes aspirantes. Pero el manager agregó que había investigado algo más en la oficina y justo ahí el manager soltó la bomba. No había nada en la aplicación ni en el video de Cho-hee que indicara su género, ni una pista. Por eso el canal se había confundido. Cho-hee, sintiéndose de lo peor, solo quería que todo terminara. ¿Entonces no puedo seguir en High Teen Universe? ¿Se acabó todo así?, preguntó con un nudo en la garganta. Pero el manager no se rindió. «No hay razón para que no puedas hacerlo», le dijo. La confundida Cho-hee no entendía nada. ¿Cómo que no había razón? Estaba en un show de puros chabones. Su manager le explicó que se había vuelto loco revisando la página web del canal y que de repente todas las menciones a la versión masculina habían desaparecido. Cho-hee, tirada en el piso del baño, preguntó qué significaba eso. El manager, con una voz llena de esperanza, especuló. «¿Quién sabe? Quizás lo cambiaron a una versión mixta. Podría haber otras como vos». Cho-hee se resistía a creerlo. ¿Quién quitaría de golpe esa aclaración sin motivo? Pero la idea de que no hubiera una razón legal para que no pudiera continuar y que, en el fondo, no era su culpa, empezó a hacerle ruido. «No es tu culpa», le repitió el manager. Pero Cho-hee seguía en pánico. «¿Cómo voy a hacer eso si soy la única chica acá?». El manager suspiró, reconociendo lo absurdo de la situación, pero le recordó que High Teen Universe era su última chance. Era demasiado valioso como para dejarlo ir. «Es mi culpa, claro, pero el canal tampoco hizo una revisión adecuada y siguió adelante», argumentó. Cho-hee lo sabía que era su última oportunidad, pero seguía sin sentir que pudiera. Al escuchar su voz derrotada, el manager pareció ceder. «Si decís eso, no hay nada que podamos hacer. Solo estaba diciendo tonterías porque sería una pena dejarlo ir. Lo siento». Y fue justo ahí, con un tono casi de despedida, que tiró la carta final. «Dijeron que recibirías 10 millones de wones solo por participar. Estaba pensando en las facturas del hospital de tu padre y todo eso». 4 signos de exclamación. Así se quedó Cho-hee. Las facturas del hospital de su papá. Eso era, la plata. Un golpe seco y sus pies en el suelo, como si recién hubiera aterrizado. «Espera, no, olvídalo. Voy a buscarte. Salí ahora, Cho-min», le dijo el manager, notando su reacción. «¿Por qué no pensé en eso antes?», se preguntó Cho-hee, casi en un grito silencioso. 10 millones de wones, eso cubriría casi todas las facturas de su papá. La frustración con el canal y el productor del programa se mezclaba con una nueva determinación. «¿Si no me rindo?», preguntó, con la voz temblorosa. «Sí», respondió el manager. «Entonces, ¿qué hago?», dijo Cho-hee, su decisión tomada. Mientras tanto, en el escenario, el murmullo de los concursantes llenaba el aire. «¿Es cierto que falta solo Lee Cho-min? Ya pasaron varios minutos. Sí, Lee Cho-min». Un miembro del staff notó la ausencia de su bolso. «¿Qué? ¿Sin bolso?», preguntó otro. «Sí, ¿habrá huido porque se equivocó en el saludo?», especulaban. «De ninguna manera, no es un nene», dijo una mujer del staff, ajustándose el pelo. «Pero se veía inquieto. Siento que va a causar problemas sin supervisión».
Otro empleado, con el teléfono en la oreja, le dijo a alguien, «Preparen la cámara». The staff was clearly getting antsy about Lee Cho-min's disappearance, pero mientras tanto, la protagonista de todo este quilombo, Cho-hee, se estaba dando un buen chapuzón en el lavamanos del baño de mujeres. Ahí, con el agua fría en la cara, se repetía a sí misma que podía con esto. «Dale, Cho-hee, vos podés, vos no hiciste nada malo. Si ellos creen que sos un pibe, pues actúa como un pibe. Total, no queda nadie más en nuestra agencia. Esta es la última chance, y una gigante. No la voy a desperdiciar. Nunca voy a rendirme primero. Voy a ganar esos 10 millones de wones y pagar todas las facturas del hospital de mi papá». Con esa determinación de acero, se enderezó y salió del baño, lista para comerse el mundo. Pero apenas cruzó el umbral, se dio de cabeza con Wee In-woo. El pánico la invadió. ¿La había visto salir del baño de mujeres? Era el fin. Ni siquiera había empezado y ya la habían enganchado. In-woo, con esa mirada intensa que lo caracterizaba, la observó, luego desvió la vista hacia el cartelito del baño, el clásico símbolo de una mujer. «Oh, ¿qué haces acá?», le preguntó, con la frente arrugada. Cho-hee, hecha un manojo de nervios, balbuceó cualquier cosa. «¡Ay! Mi visión se puso borrosa por el apuro y necesité refrescarme. ¡Qué refrescante! No, no hay ningún malentendido». Intentó sonar natural, pero se notaba que estaba improvisando de forma desastrosa. In-woo la cortó en seco. «Cállate», y le puso un dedo en la boca para que hiciera silencio. «Shh», le susurró. Cho-hee lo miró indignada. «¿Sos un boomer o qué? ¿Cuándo hablé yo imprudentemente? Somos de la misma edad. ¿Qué onda con eso?». In-woo suspiró. «No sabías, ¿no? Nuestros gafetes son del mismo color». Y le tiró la posta. «Estás fuera de lugar. ¿Te parece bien entrar al baño de mujeres aunque esté en construcción?». Cho-hee se quedó helada. ¿En construcción? Recién ahí se dio cuenta de que en la puerta del baño de hombres, que estaba al lado, había un cartel gigante. «Baño de hombres en construcción. Por favor, usen otro piso». El timing era increíblemente malo. Se le escapó un y volvió a la carga con la excusa de la visión borrosa. In-woo la miró con cara de pocos amigos. «Menos mal que te encontré yo. Si alguien más te veía, pensarían que sos un pervertido o un rarito». «¿Qué? ¿Pervertido? ¿Rarito? Eso ya es demasiado», se quejó Cho-hee, indignada. In-woo la tenía agarrada del hombro y no la soltaba. «Tantas veces nos cruzamos, ¿por qué me tuvieron que asignar al lado tuyo?», murmuró él. Cho-hee, ya harta, le contestó. «El asiento de antes, probablemente sin razón, solo porque somos de la misma edad. Ahora, ¿me podés soltar?». «El asiento de antes, probablemente sin razón, solo porque somos de la misma edad. Ahora, ¿me podés soltar?». Pero antes de que In-woo pudiera responder a la súplica de Cho-hee, un miembro del staff con una cámara al hombro se les acercó. «Cho-min, ¿estabas con Wee In-woo?», preguntó, con esa voz de productor que ya te está filmando para el detrás de cámaras. Cho-hee, que ya se quería morir de la vergüenza por lo del baño y lo del saludo fallido, se puso blanca. Pero antes de que pudiera balbucear algo, In-woo, con la cara más seria y amable del mundo, respondió por ella. «Ah, sí, lo estaba buscando. Parecía muy nervioso hace un rato», dijo, mientras le dedicaba una sonrisa que a Cho-hee le pareció bipolar total. Por dentro, Cho-hee estaba gritando, «¿Qué? ¿Una cámara? ¿Por qué?». El del staff, lejos de sospechar algo, solo sonrió. «¡Ay! Ya están confiando el uno en el otro así. ¡Qué lindo! Se llevan bien por ser de la misma edad». Cho-hee se sintió morir de nuevo, pero In-woo, el muy estratega, no perdió el ritmo. «Sí, supongo que es porque estamos sentados al lado. Me preocupé un poco por él», dijo, mientras Cho-hee casi se atraganta con su propia saliva. Cuando el staff les dio la señal para volver a la sala y se alejaron un poco, In-woo no tardó en darle un empujoncito a Cho-hee para recordarle que si no planeaba un concepto temático de popó, se midiera con lo que decía. Cho-hee, agotada, solo pensó, «Ah, sí, tenés razón, qué día de porquería». Pero, en el fondo, sintió un alivio extraño de que In-woo la hubiera encontrado primero y la hubiera cubierto de la mirada del staff. De vuelta en el set, otro miembro del equipo, al verla con la mochila, no pudo evitar la broma.
Ah, ¿te llevaste la mochila al baño? Seguro fuiste a solucionar un problema gordo, ¿eh? Dijo riendo, mientras los demás del staff también se reían. Cho-hei no sabía si sentirse más humillada o más vigilada. La productora, con una sonrisa, comentó: «Se ve que se está llevando bien con Win-woo, está saliendo bastante bien la toma». Cho-hei sentía que todo el mundo la estaba analizando, como si la hubieran puesto bajo un microscopio. A pesar de la vergüenza y el cansancio, la determinación de Cho-hei se encendió de nuevo. Tenía que darlo todo, compensar su desastroso saludo inicial en la prueba de nivel. «Voy a dar lo mejor de mí», se prometió. Pero el camino de regreso fue peor de lo que esperaba. Otros concursantes no tardaron en ponerle el ojo, cuchicheando sobre el torpe que no había ido a los ensayos y que seguro tenía un padrino para estar ahí. Cho-hei, que venía de una agencia chiquita, se indignó por dentro. ¿Un padrino yo? Por favor. Decidió que lo mejor era ignorarlos y evitar problemas a toda costa en un show de supervivencia donde ya la estaba pasando bastante mal. En ese momento, la MC Cherry, con su energía habitual, anunció a los siguientes concursantes. Sí, los próximos High Teen Stars que vamos a presentar son trainees con visuales asombrosos, tal como se rumorea. Aquí están, los trainees de Win-Win Entertainment, Eric, Hyunho y Nadet. ¿Están presentes? Un sí rotundo resonó en la sala. Cho-hei abrió los ojos como platos. Win-Win Entertainment era una de las 3 agencias más grandes de la industria. Cuando los vio aparecer, con sus rostros perfectos y su aura de estrellas, a Cho-hei se le cayó la mandíbula. «Increíble, son tan guapos», pensó, mientras el primero de ellos, un rubio llamado Eric de 19 años de Canadá, se presentaba con una sonrisa arrolladora. Después de Eric, los de Win-Win Entertainment, que eran un desfile de estrellas, seguían presentando a los demás trainees. Primero, un trainee independiente de Japón, Sugino Eita, que parecía un acróbata con su saludo. Luego, Van Ain de Heaven Entertainment, que era un encanto. Después, el trío de Dan Dan Enter, que eran un poco más grandes y con una energía que dejaba a cualquiera agotado. Cho-hei, mientras aplaudía, pensaba que cuanto más atrás en el orden, más impresionantes eran los talentos. Y de golpe, se dio cuenta de por qué ella, Lee Cho-min, había sido la primera. Un simple extra, sin presencia. Suspiró. La MC Cherry anunció que quedaban solo 2 agencias por presentar. Y los siguientes eran los trainees de Amable, Wee-in-woo, Lee Dawn y Jung-ho. ¿Qué? Cho-hei no lo podía creer. ¿Los que la estaban molestando eran de Amable? Otro concursante al lado de ella comentó que Amable era una agencia incluso de más alto rango que Win-Win, y que la propia MC Cherry era de ahí. Era raro que agencias top aparecieran en shows de supervivencia, pero tenía sentido el por qué el staff les prestaba tanta atención. Wee-in-woo, con su mirada intensa, se presentó. Después, Lee Dawn y Jung-ho, todos de 18 años. Cherry les preguntó qué tanto se apoyaban entre ellos, a lo que In-woo respondió sin pelos en la lengua. Cada uno por su lado. Nuestro principio es que al menos uno de nosotros debe sobrevivir. Jaja, qué interesante. La MC preguntó si tenían alguna habilidad especial. Otros concursantes empezaron a murmurar que esto parecía un festival de Amable. ¿Cuántas preguntas más? Y para rematar, la MC soltó. Igual, 2 puestos ya están confirmados. El resto compite por los lugares restantes. Jaja. Cho-hei se quedó helada. ¿2 puestos ya confirmados? ¿Uno era Wee-in-woo y el otro? Pero la sorpresa no terminaba. Cherry anunció al último trainee de High Teen Universe. Y no era de cualquier agencia. Era de una que nunca antes había aparecido en un show de supervivencia. El último era Jang Won de High End Music. ¿High End Music? La agencia número 1 indiscutible que no aparecía ni en programas de televisión normales, y mucho menos en shows de supervivencia. Cuando Jang Won entró, con esa confianza que solo tienen los que ya saben que la tienen ganada, Cho-hei entendió. Este es el tipo que ya tiene un puesto asegurado. La competencia era más brutal de lo que imaginaba. Y claro, con la presentación del último concursante, Jang Won de High End Music, la agencia número 1 indiscutible, a Cho-hei se le terminó de caer la ficha.
Este era el tipo que ya tenía un puesto asegurado, el que venía de una agencia de esas que te garantizan el éxito. La MC Cherry, que también era de una agencia top como Amable, hasta se atrevió a preguntarle a Jang-won por qué se molestaba en venir al show si ya estaba confirmado para debutar con su grupo. Y él, con esa confianza que te da saber que sos Gardel, respondió que simplemente quería debutar a través de High Teen Universe y que sin importar la agencia, todos eran colegas. Re bueno el pibe, ¿viste? Pero a Cho-hee le sonaba a chiste. Ella se sentía como un extra en su propia película, dándose cuenta de lo insignificante que era su presencia al lado de tanto talento y poder de agencia. Una vez terminadas todas las presentaciones, la MC anunció el siguiente paso. Les dijo a todos que revisaran el bolsillo interno de sus uniformes. Y ahí, sorpresa, cada uno tenía un teléfono exclusivo de High Teen Universe. Ese iba a ser el canal de comunicación y notificaciones, y la primera de ellas era nada más y nada menos que el asignamiento de habitaciones en el dormitorio. Ahora mismo, vayan a los dormitorios y encuentren la habitación que les figura en la pantalla, les dijo la MC. Y Cho-hee, que ya venía con el cuerpo al límite, sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿Dormitorio? ¿Un dormitorio lleno de pibes? Los otros concursantes se reían y se emocionaban. «¡Uy, Hyung! ¡Estamos en la misma habitación! ¡Qué bueno, che! ¿Será que es al azar o ya estaba todo arreglado?» Pero para Cho-hee esto era el fin del mundo. «¿Por qué no pensé en esto? ¿Soy boluda o qué?», se reprochaba mentalmente, sintiéndose humillada y al borde del colapso. «¡Maldición! ¿Podré sobrevivir un solo día acá?». Empezó a rezar para que sus compañeros de cuarto fueran pibes normales, no bravucones ni problemáticos. Para no morir de ansiedad, intentó una técnica que a veces le funcionaba. Ok, pensá que todos son piedras. Sí, solo piedras, nada importa. Una piedra, dos piedras, y mientras se concentraba en su método, contando piedras para ignorar la realidad, de repente, una voz familiar apareció a su lado, interrumpiendo su conteo en la piedra 23 y haciendo que casi se le saliera el corazón. ¡Ah! Un grito agudo se le escapó. La voz familiar, que no era otra que la de Jang-won, el pibe de Hygen Music, que ya tenía un pie adentro del debut, la estaba cargando. ¿Contando suministros? ¿Pensás ganar el show de supervivencia con 49 piedras?, le soltó con una sonrisita. Choi, o mejor dicho Chomin, se quedó congelada. «¿Jang-won de High-end?», balbuceó, mientras él le mostraba el celular. «Parece que nos tocó la misma habitación. No me vas a atacar con piedras mientras duermo, ¿verdad? Un placer trabajar con vos, Chomin Terisori», dijo, con esa misma sonrisa que le aseguraba el debut, pero que a ella le sonaba a pura burla. Por dentro, Choi estaba en corto. El número 1, en su habitación. Intentó corregirlo. «No, pero yo no soy Chomin Terisori, soy de Sori End». Pero antes de que terminara, Jang-won la agarró del brazo y la arrastró sin más ceremonias. «Vamos», dijo, tironeándola. Choi casi se cae de culo al entrar a la habitación. Otro pibe, que parecía recién salido de la ducha, estaba ahí, medio en bolas y cubierto con una toalla. Era Lee Down, de Amable. «Ah, ¿sos la torpe?», le preguntó Jang-won sin dejar de fastidiarla. Lee Down, que estaba más fascinado con Jang-won que con otra cosa, se presentó emocionado. «Jang-won Hyung, hola, qué bueno estar en la misma habitación. Esto me garantiza tiempo en pantalla». Mientras tanto, Jang-won, ignorando la corrección de Choi, decidió que su nuevo apodo sería Torpe. Choi sentía que se le venía el mundo encima. 3 varones, en la misma habitación. Uno de ellos, el número 1, que ya la tenía de punto. El otro, semidesnudo, no sabía ni dónde mirar. Su técnica de las piedras se fue al tacho. Por un momento pensó que se iba a armar quilombo entre Jang-won y Lee Down, pero el de Amable bajó la cabeza rápido. Claramente Jang-won tenía una presencia que imponía, no importaba la agencia ni la edad. Mientras Choi trataba de procesar el desastre, Wee In-woo, el de Amable que la había ayudado antes, entró a la habitación. Jang-won, con su sonrisa burlona, la vio mirando para un costado y le tiró. «¿Por qué me miras tanto, Isori? ¿Estabas pensando en mí?». Choi se puso colorada. «No, estaba mirando a él», intentó aclarar, refiriéndose a Jang-won en general, pero en su nerviosismo soltó. «No soy Isori, soy Chomin».
Al gritar su nombre artístico temporal, In-woo la miró extrañado. Lee Dawn, por su parte, se alegró al ver a In-woo. ¡Oh, qué bien! ¡Wee In-woo! ¡Increíble! ¿También estás en esta habitación? Cho-hee pensó que el programa estaba empeñado en juntarlos a todos. Pero la alegría de Lee Dawn duró poco. Otro pibe entró a la habitación. Era Ian, su ex compañero de grupo, el mismo que la había abandonado con una nota. «Hola, Min-woo», le dijo Lee Dawn con una sonrisa. Pero Ian, con una mirada fría, solo lo ignoró. El ambiente, que ya era tenso, se volvió gélido. Lee Dawn se quedó boquiabierto. ¿Es gracioso esto?, se preguntó, mientras Ian le tiraba un comentario sarcástico sobre su ropa. Cho-hee observaba la escena, la ansiedad escalando a cada segundo. Esto iba a ser un infierno. Cho-hee observaba la escena, la ansiedad escalando a cada segundo. Esto iba a ser un infierno. Encerrada en esa habitación con esos tipos, y para colmo, sintiéndose más sola que nunca en medio de todos los demás participantes. Recorría el lugar con la mirada. Trainees de todas las edades, en grupitos, con sus uniformes de diferentes colores. Los de 19, los de 18, los de 17, y ella, la única que se sentía un bicho raro, completamente aislada. Pensaba que antes era re extrovertida, pero ahora se había vuelto la persona más introvertida del universo. Solo esperaba no quedarse sola hasta que la eliminaran, aunque recordaba la amabilidad de Wee In-woo y se preguntaba si había visto a alguien de Hee-hen cerca. Estaba hundida en sus pensamientos, lamentándose por haber terminado en esa habitación cuando una voz la interrumpió. ¿Qué es esto?, se preguntó. Era Eita, un chico con lentes que le sonreía. ¿Le estaba hablando a ella? Con un hola nervioso, Cho-hee se dio cuenta de que sí, le estaban hablando. Eita, todo simpático, le preguntó si era Cho-min Enter, y ella, todavía medio ida, confirmó. Él se presentó, Sugino Eita de Japón. A Cho-hee se le prendió la lamparita. Claro, era el pibe freelance que había visto antes, el que hacía changas. Eita, sin rodeos, le confesó que la había estado mirando un rato, que él tampoco tenía agencia y que le parecía re cute cómo había cambiado. A Cho-hee se le subieron los colores pensando que la estaba cargando, pero Eita le juró que no, que de verdad le parecía linda y quería acercarse. ¡Un alma gemela! Cho-hee se emocionó un montón. Ella también quería hacerse amiga de Eita y le dijo que su coreano era excelente. Él le contó que lo había aprendido de su abuela, que era coreana. Todo iba muy bien hasta que Eita le preguntó si tenía 19. Cho-hee lo corrigió, «Tengo 18». Eita se puso un toque incómodo, intentando arreglar lo que había dicho, pero en ese momento una risita se escuchó cerca. Cho-hee giró la cabeza. Era Jang-won, con esa sonrisa burlona de siempre. «¿De qué te reís?», le preguntó, pero él solo balbuceó que nada. Eita, ajeno a la interrupción, le prometió a Cho-hee que la iba a enseñar bien de ahora en adelante. Cho-hee asintió, agradecida por esa chispa de normalidad en el caos. Pero la paz duró poco. Una voz grave interrumpió el ambiente, pidiendo que todos se concentraran. Era el productor general, Kim Jung-woo, presentándose. Cho-hee lo reconoció. Era el mismo tipo que había visto antes, en la oscuridad, pero ahora, a plena luz del día, se veía distinto. Y no para bien. Las noticias no mentían. Este PD tenía un historial turbio, envuelto en escándalos de manipulación y programas cancelados. High Teen Universe no iba a ser un juego de chicos, y Cho-hee se dio cuenta de que estaba metida en algo mucho más retorcido. Es que se decía que la temporada anterior había sido un desastre total, así que esta iba a ser la más caótica de todas, y viendo a los pibes que tenía al lado, no le costaba nada creerlo. Después de la presentación del productor, vino la parte de las reglas. Les dieron unos teléfonos Universe para que pudieran comunicarse con sus familias o agencias en ciertos momentos, pero sin internet ni redes sociales. Y obvio, tenían que entregar sus celulares normales. La regla más importante, casi una sentencia, confidencialidad total. Nada de lo que pasara ahí dentro podía salir, ni a sus padres, ni a sus agencias, ni a nadie. Tenían que firmar un contrato electrónico para ser verdaderos miembros del programa. Para Cho-hee, que ya estaba en la cuerda floja con su disfraz, este contrato no era un simple papel de agencia, era una soga al cuello. El peso de lo que estaba ocultando se le venía encima. Mientras todos firmaban, Lee Dawn, que parecía bastante nerd con sus anteojos, se acercó a Cho-hee, o Lee Cho-min como la conocían ahí, pidiéndole ayuda con el contrato porque se había olvidado el suyo.
Chohei, a pesar de sus propios nervios, lo ayudó. Los otros pibes, en cambio, se reían por lo bajo. Un nerd saliendo con otro nerd, se burlaban. Mientras Jang-won, el villano en la mente de Chohei, la chicaneaba. «Vos sos más nerd que él». La frutilla del postre, Jang-won descubrió que estaban en la misma habitación que Torpe, el apodo que le había puesto a Chohei. La verdad, a Chohei le hubiera encantado que ese tipo no existiera. Ya en la habitación, Chohei se sentó en una de las camas cuchetas, sintiendo el silencio. Era tan agradable estar sola. Ojalá nadie más entrara. Pensó en Eita, el japonés, que había sido tan amable con ella en la cena. Qué lindo sería compartir cuarto con él, no con el pesado de Jang-won. Pero el universo tenía otros planes. Jang-won apareció de repente haciendo que Chohei diera un respingo. «¿Todavía no firmaste? ¡Qué lento sos!», le dijo, mientras se ponía cómodo y le ofrecía unos snacks. «No, gracias», le respondió ella, con la boca seca. La conversación tomó un giro aún más incómodo cuando Jang-won, masticando, le preguntó si iba a lavarse. Y sin esperar respuesta, soltó: «¿Querés que nos lavemos juntos?». Chohei se puso tiesa, el pánico instalándose en su pecho. «¿Qué está diciendo de repente este tipo?», pensó, muerta de la vergüenza y el miedo. «No, andá vos primero», balbuceó. Pero Jang-won era persistente. «¿Por qué no te querés bañar? Tenés que lavarte igual, ¿no?». Después, tratando de ayudarla, o quizás solo de molestarla, le dijo: «Vamos, te presento a Jung-oh, te vi con ese nerd», refiriéndose a Eita. Chohei, firme en su negación, volvió a decir que no iba a lavarse, lo que llevan a llamarla asquerosa y atrevida por no querer hacerlo. La situación era un callejón sin salida para Chohei, que no podía revelar su secreto. Cuando Jang-won se puso pesado, reclamándole a Lee Dawn por andar dejando migas por todos lados, el pobre Wee In-woo salió a la defensa, jurando que ya iba a limpiar. Pero Jang-won, ni caso, tiró que se iba a lavar ahí mismo en la habitación, como si nada. Chohei, claro, entró en pánico. ¿Lavarse ahí? ¿Con todos? ¡Imposible! Por suerte, Lee Dawn, que no es ningún tonto y parece que ya le había tomado la ficha a Jang-won, se adelantó. «Ah, yo también me lavo acá», dijo, forzando una sonrisa para evitar que Jang-won se le pegara. Luego, con una excusa de que le dolía la panza, le cedió el paso a Chohei para que fuera primero. Una salvada. Chohei, viendo la oportunidad, no lo dudó. Respiró hondo y se mandó al baño pensando: «Dale, rápido y listo, ¿qué puede salir mal?». Se metió bajo el chorro de agua aliviada de poder hacer sus cosas a solas. Se miró al espejo, chequeando que su disfraz de Chomin siguiera intacto, aunque la ropa interior de baile le molestara un poco. Solo quería terminar y tirarse a dormir. Pero afuera, Jang-won, que andaba buscando a Torpe, escuchó el agua. Asumió que era Wee In-woo, pero cuando entró a la habitación no había nadie más que las camas vacías. Extrañado, se puso a revolver las cosas hasta que dio con la mochila de Chohei. Y ahí, ¡zas!, encontró una foto. No cualquier foto, sino una de Chohei, como mujer. La ex-idol salió del baño todavía un poco en las nubes cuando vio a Jang-won con su foto en la mano. Se le heló la sangre. «¿Qué haces con mis cosas?», gritó, el corazón latiéndole a 1000. Pero Jang-won, lejos de asustarse, la empezó a molestar. «¿Qué es esto? ¿Una foto para un funeral? ¿Estás planeando una boda fantasma?». Chohei, desesperada, le exigía que se la devolviera, pero Jang-won se reía, sin entender por qué tanto drama. Y para colmo de males, justo en ese momento apareció Ian, el ex compañero de grupo de Chohei. Al ver la foto, los ojos se le abrieron de par en par. «¿Quién es?», preguntó Ian. Jang-won, que en principio pensó que era solo Chomin con un look diferente, se dio cuenta de la similitud. «Che, te pareces un montón a este tipo», le dijo a Chohei. Ian, que ya había visto a Chohei fuera del disfraz, remató preguntando si el equipo de producción les había pedido que llevaran una foto de perfil. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ian se quedó mudo. No le habían pedido ninguna foto para el programa, mucho menos una de cuando era pibe o con uniforme escolar. Pero lo importante no era eso, sino que de repente le cayó la ficha. El uniforme de la foto era idéntico al que había usado con Chohei en su antigua agencia. La semilla de la duda ya estaba sembrada.
Mientras tanto, en la oscuridad de la litera, Cho-hee estaba extrañando a su familia, a su hermano Dong-hee, con quien se parecía un montón, y hasta a Ian. No sabía nada de él desde que se fue de su antigua agencia. Y justo en ese momento de nostalgia, desde la litera de arriba, Ian la interrumpió con un «Che, ¿respirás siempre tan fuerte?». Cho-hee, muerta de vergüenza, intentó contener la respiración. Ian, que no era tan malo como parecía, le tiró una mascarilla descartable para los ojos que calentaba un poco, para que pudiera dormir tranquila. A la mañana siguiente, el dormitorio se convirtió en un campo de batalla sonoro. El despertador de Jang-won sonaba como si se fuera a terminar el mundo, y la pobre Cho-hee casi salta del susto. Jang-won, que estaba más fresco que una lechuga, la regañó por no despertarse con tanto ruido. Ella, disculpándose hasta por existir, le aclaró que no había puesto alarma. Él, con su típica cara de «soy el dueño del circo», le preguntó si acaso le tenía miedo. Cho-hee, en su fuero interno, admitió que sí, que el tipo le daba escalofríos. Jang-won, impasible, le soltó que ya se llevaba bien con Wi In-woo y que el despertador se activaba solo, así que Isori, sí, el muy bestia seguía confundiéndola con otro nombre, un error garrafal para un idol, se apurara a lavarse. Le remarcó que siempre llegaba tarde y que no se olvidara que esto era un reality show de supervivencia. Cho-hee, por supuesto, le corrigió el nombre, es Cho-min, pero por dentro seguía pensando que el chabón era un pesado. Un flash la llevó a sus primeros momentos en el programa, cuando le hicieron el cambio de look. Se vio al espejo, con el pelo y el maquillaje de hombre, y aunque era interesante, se sentía rara, incómoda, como si ese estilo no le quedaba para nada. De vuelta a la realidad, una notificación en el celular la sacó del trance. Advertencia, contrato sin firmar. Otros chicos también estaban recibiendo la misma alerta. «Ah, me olvidé, ayer Lee Down me distrajo», pensó Cho-hee. Y ahí, de nuevo, la voz mental de Jang-won. «Siempre llegas tarde, no olvides que esto es un programa de supervivencia, y sorry». Cho-hee se preguntó si seguía dudando, después de haber llegado tan lejos. Era hora de dejar de pensarlo y firmar de una vez. Y así, con la promesa de 10 millones de wones bailando en su cabeza, Cho-hee agarró la lapicera y estampó su firma en el contrato de confidencialidad. Ya no había vuelta atrás. Era todo o nada. Y de ahora en más, ella iba a ser Lee Cho-min, el trainee masculino que iba a conquistar High Teen Universe. Mientras Cho-min se mentalizaba, Win-woo apareció, saliendo apurado de quién sabe dónde. Y por un momento pareció que quería esquivar a Cho-min. Pero no le dio mucha bola porque Ian, su ex compañero, se acercó con una cajita en la mano. Para sorpresa de Cho-min, le ofreció una pastilla digestiva. Resulta que Ian había escuchado que a Cho-min le dolía el estómago el día anterior y, como él sufría de indigestión seguido, siempre llevaba remedios encima, un capo total. Cho-min, conmovido por la amabilidad inesperada de Ian, le agradeció. Ian, de paso, le preguntó si ya había firmado el contrato. Cho-min, con el pecho inflado, le dijo que obvio que sí, que qué se creía. Y en ese momento, Ian le tiró un comentario sobre su pelo, que le quedaba mejor que el peinado de antes. Cho-min se puso pálido. ¿La había visto? ¿Había sospechado algo? Pero Ian solo se rió y le dijo que no había nada raro, que solo le quedaba bien. Cho-min soltó un suspiro de alivio. Por un segundo sintió que se le salía el corazón por la boca. Después de ese momento medio tenso, todos se prepararon para ir a la primera locación de filmación. 2 colectivos los esperaban, y la regla era clara: una vez que subías, no te podías bajar. Win-woo, con un look impecable, se subió al primer micro, mientras Cho-min se encontró solo en el segundo, con la cámara ya filmando todo. El viaje fue un bajón. Cho-min se sentó solo en la parte de adelante, deseando haber llegado antes para sentarse con Eita, que estaba en el otro colectivo. Los demás participantes ya estaban haciendo quilombo, riéndose a carcajadas y haciéndose chistes, y Cho-min solo podía escucharlos desde su asiento. «¡Roncas, Hyung! ¡Y vos rechinar los dientes!», gritaban entre ellos. Cho-min se sintió más solo que nunca. Su situación era un secreto que lo aislaba de esa camaradería. Poco después, el autobús se detuvo frente a lo que parecía una escuela. ¿La locación de filmación? ¡Qué raro! Al bajar, Cho-min notó que el otro autobús, el azul, ya había llegado. Los nervios se le subieron a la garganta. Entraron a un auditorio y ahí estaba Cherry, la MC, dándoles la bienvenida al equipo blanco.
La primera misión, decía, empezaba ya. Y lo más sorprendente, los equipos se habían formado según el autobús en el que habían viajado. Así de simple, no había pruebas de nivel ni nada. La gente empezó a murmurar, sorprendida por la falta de un test de habilidad, que era lo que se rumoreaba en los spoilers. Cherry siguió explicando que estos equipos no eran solo para una misión, sino permanentes para múltiples desafíos futuros. Muchachos, sus compañeros de equipo son súper importantes. ¿Eligieron el autobús correcto esta mañana?, preguntó con una sonrisa picarona. Chomin se quedó helado. ¿Permanentes? Esto lo complicaba todo aún más. Cherry les dijo que se fijaran bien para identificar a sus aliados y enemigos. Chomin, con el corazón en la boca, empezó a mirar a su alrededor. En ese momento vio a Wee In-woo. Estás en el equipo azul, ¿verdad?, preguntó Chomin esperanzado. In-woo, con una sonrisa, le respondió medio en broma. «¿Sos idiota? Obvio que estoy en el equipo blanco. Viajamos en el mismo autobús». El alivio inundó a Chomin. Menos mal, tenía a alguien conocido en su equipo. Mientras la MC Cherry los observaba y notaba los cercanos que se veían Chomin e In-woo, se sumó Lee Dawn, confirmando que él también estaba en el equipo blanco. Pero la paz no duró mucho. Jang Won apareció, con su actitud de siempre. «Oh, Wee In-woo, Lee Chomin, nos encontramos de nuevo», dijo para luego preguntarle a Dawn si también estaba en el equipo blanco. Dawn, con su típico estilo, le contestó: «Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema?». Jang Won se burló. ¿Qué pasa? ¿Otra vez en cuartos diferentes y yo soy el único del otro equipo? ¡Ja, ja, ja! Te dije que esperaras, te lo mereces», dirigiéndose a Chomin, aunque de repente su sonrisa se torció. «¡Wow! Estos son nuestros compañeros de cuarto», exclamó. Y bueno, con los equipos ya armados y el ambiente tenso, Chomin no pudo evitar pensar en voz alta, o bueno, en su cabeza, que le hubiera encantado estar en el equipo de Sugino Eita, el japonés que la encontró cute. Pero no, ahora estaba con In-woo y Lee Dawn en el equipo blanco, mientras que Jang Won se quedaba en el azul, como si no pudieran estar más separados. Justo cuando la incomodidad era palpable, la MC Cherry interrumpió la tensión para anunciar la primera misión, una batalla con la canción principal de High Teen Universe. Así, de la nada. La canción se llamaba Only One y sonaba como cualquier himno idol, letras inspiradoras y un ritmo pegadizo, aunque con un final intenso que dejaba a todos un poco perplejos y a la vez con ganas de bailarla. Cherry les dio solo 8 días. 8 días. Los trainees se quejaron, claro, ¿quién no? Como si eso fuera poco, Cherry soltó otra bomba. Ya estaba en marcha la votación de primera impresión. 1000 fans elegidos iban a votar por sus 5 favoritos basándose en los videos de presentación. Y acá es donde el mundo de Chomin se detuvo. Su video de presentación, no, por favor, era un cebo definitivo para fangirls, una vergüenza total. La ansiedad la carcomió y empezó a morderse las uñas como si fueran el último paquete de papas fritas. Ian, que estaba cerca, la miró y, con esa sutileza que lo caracteriza, le preguntó: ¿está rico? Chomin, intentando disimular, se apresuró a decir que hablar de comida le daba hambre. Pero Ian, sin inmutarse, le aclaró: no hablaba de comida, hablaba de tus uñas. Silencio incómodo. Chomin no supo ni dónde meterse. Después de ese momento tan particular, los trainees tuvieron que posar para unas fotos, lo que para Chomin fue la cereza del postre para un día ya de por sí agotador. Al final, los mandaron de vuelta a los autobuses y Chomin solo quería colapsar. Ya terminó. Hasta tomar fotos fue agotador, pensó exhausta. Después de la maratón de fotos, todos estaban molidos. Wee In-woo, con su cara de galán, fue interceptado por una trainee que parecía su fan número 1, toda coqueta con su uniforme. Pero él, más serio que un noticiero, la cortó en seco. «Che, mejor no me hables tanto acá en el set, hay 1000 ojos mirándonos». La chica quedó con la boca abierta, pero a los segundos ya estaba suspirando, encantada con lo cool que le había parecido su rechazo. Mientras tanto, Chomin se sentía como si le hubiera pasado un camión por encima. Con razón quería colapsar. Justo en ese momento, Wee In-woo apareció y, como siempre, intentó ser protector, ofreciéndole sentarse con él. Pero Chomin, que lo único que quería era desaparecer, insistió en ir sola.
Claro, Inwoo, que ya la tenía calada, le tiró: «Bueno, si no querés ir conmigo, que se enoje Lee Down. Y aparte, en algún momento vamos a tener que ir solos, qué sé yo». Los otros trainees ya estaban cuchicheando. ¿Viste cómo Inwoo cuida a Chomin? Pero el que más preocupaba era Jang-won, que ya andaba murmurando cosas como: «Chomin se está haciendo la importante, ya va a ver cuando las cámaras no estén cerca». Mientras los trainees eran llevados de vuelta, en una de las vans, una chica, la misma que le coqueteó a Inwoo, le preguntaba al conductor, re ansiosa, si él sabía quién era el elegido de la producción esta vez. Mencionó a Jang-won y a Inwoo, pero después se corrigió a sí misma. No, obvio que no esos ya son conocidos. Serán los pibes de Win-Win Entertainment o Eric, el de pelo azul. El pobre conductor solo atinaba a responder que no tenía ni idea, dejando a la chica frustrada y a Chomin, que escuchaba desde su asiento, con un nudo más en el estómago. La presión en High Teen Universe no paraba de subir, y esto recién empezaba. La presión en High Teen Universe no paraba de subir, y para colmo, Choji, desde su asiento, escuchó a dos trainees murmurar a sus espaldas. Una le preguntó a la otra si Lee Chomin era el elegido de la producción. La otra le contestó que no sabía, pero que a partir de ahora tenía que averiguar absolutamente todo sobre él. Y cuando decimos todo, nos referimos a nombre completo, agencia, escuela, familia, amigos y hasta qué hacían los parientes, una investigación digna de la CIA. Como si fuera poco, después de terminar con Chomin, la misión era investigar a todo el mundo alrededor de Wee In-woo. Pobre Choji no solo tenía que lidiar con la presión de hacerse pasar por hombre, el acoso de Jang-won y las sospechas de Ian, sino que ahora también era el centro de atención de los chismes y las investigaciones del resto de los participantes.